Entonces la autora inicia su reflexión hablando de una palabra que muchas veces se menciona dentro de la vida cristiana, pero que pocas veces se explica de la manera correcta, y es el meditar. Ella señala que cuando la Biblia habla de meditar en la palabra de Dios, no se refiere simplemente a leer un versículo y seguir adelante, sino que meditar implica algo mucho más profundo. Meditar implica detenerse en lo que se ha leído y permitir que eso que nosotros leímos o que esa verdad que nosotros acabamos de leer empiece a ocupar un espacio dentro de la mente y dentro del corazón. Para explicarlo un poco mejor, me gusta que Joyce lo muestra de una manera un poco más sencilla. Ella dice que meditar se parece mucho a cuando una persona realmente disfruta una comida. Entonces, cuando una persona realmente quiere disfrutar lo que se está comiendo, no se trata solamente de comer rápido, sino de empezar a saborear qué es lo que tiene delante de sí, qué es lo que está probando. Entonces la persona nota los detalles de la manera en la que se sirvió ese plato, luego nota los detalles de la manera en la que puede empezar a comerlo y puede empezar a saborearlo. Ella identifica los olores, identifica los sabores, identifica los ingredientes, y que esa persona que en ese momento está deleitándose en ese plato o está disfrutando en ese plato, no está pensando en terminar pronto, sino en comprender lo que está experimentando en ese momento. Y ella dice que algo parecido ocurre con la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia como quien revisa una lista de tareas que hay que hacer. Pasamos por un capítulo, pasamos por otro y después continuamos con el día. Pero la meditación bíblica es algo totalmente diferente. No se trata de avanzar mucho. No se trata de leer la Biblia 5, 10 capítulos diarios, 8 capítulos diarios, sino de detenerse en una sola verdad que te haya llamado la atención y pensar con intención sobre lo que esa palabra o ese versículo quiere decir a tu vida. Entonces, ella después de eso menciona que la meditar en la palabra de Dios añade también una palabra a nuestro vocabulario, y es la disciplina. La disciplina. Nosotros vivimos en un mundo donde casi todo ocurre muy rápido. Casi todas las cosas ocurren muy rápido. Entonces las personas, por lo general, revisamos el teléfono constantemente. Las personas, por lo general, cambiamos de pensamientos en segundos. Las personas, por lo general, recibimos información todo el tiempo. Y muchas veces, en medio de ese ritmo, detenerse para pensar profundamente en algo se ha vuelto muy difícil. Entonces nosotros como seres humanos ya no tenemos tiempo para detenernos a pensar en decisiones, en actos, en acciones, sino que vamos a un ritmo de vida que va mucho más veloz que nosotros, y nosotros intentamos llegar un poquito cerca o igual a cómo va ese ritmo de vida del mundo en el que estamos viviendo. Por eso ella menciona que la meditación no ocurre simplemente por accidente. La meditación ocurre cuando una persona decide reservar un espacio para escuchar lo que Dios ha dicho a tu corazón. Ayer estábamos hablando de quienes meditaban en la palabra de día y de noche. Y eso no significa que alguien esté leyendo la Biblia todo el día, sino que de verdad Dios empiece a acompañar más bien nuestra vida cotidiana. Y la palabra de Dios comienza a aparecer cuando las personas empiezan a pensar, cuando las personas empiezan a tomar decisiones y cuando las personas empiezan a enfrentar situaciones difíciles. Ahí es donde se puede ver reflejada la palabra de Dios. Porque en ese momento esa palabra deja de ser algo que simplemente se leyó en la mañana y empieza a convertirse en una referencia para tu vida. Ese proceso parece sencillo, pero requiere de disciplina. Cuando nosotros pensamos en la historia, en la palabra de disciplina o en el significado de disciplina, ¿qué podríamos llegar a pensar? ¿Qué sería la disciplina? ¿Cómo sería la disciplina en nuestras vidas? ¿Será que nuestra relación con Dios
está motivada por la disciplina que tenemos o por la motivación que tengamos ese día en el que yo me levanto. Si yo me dejo llevar por la motivación, muy seguramente van a haber días donde yo no quiera orar. Y no voy a orar, porque voy a basar mi tiempo de oración en el nivel de motivación que yo tenga. Pero cuando yo me dejo llevar o empiezo a estipular una vida desde la disciplina, me parezco a ese hombre que sale todas las mañanas a montar bicicleta, no porque sea un atleta profesional, no porque se esté alistando para una carrera importante, no porque tenga patrocinadores o porque esté participando en torneos. Simplemente salía todos los días, hasta que un día se encuentra con un vecino y le dice: ¿por qué sales todos los días si tú no compites en nada? Y el hombre le responde: porque si yo dejo de hacerlo por unos días, entonces me va a costar volver a iniciar. Este hombre no corría porque todos los días tuviera ganas. Él corría porque todos los días entendía que las cosas que realmente transforman la vida necesitan repetirse muchas veces. Las cosas que realmente van a transformar tu vida necesitan repetirse muchas veces. Aquí hemos hablado, o Joyce nos ha hablado muchísimo del tema de los pensamientos. Y muchas personas dicen: pero es difícil quitar este pensamiento de mi mente. No puedo evitar que lleguen pensamientos a mi mente. Y Joyce, a lo largo de su libro y a lo largo de la historia que nos ha contado de ella misma, nos ha dicho que sí podemos controlar nuestros pensamientos, que sí podemos gobernar nuestros pensamientos. Pero todo depende de la repetición de pensamientos que tú te hagas todos los días, no basados en la motivación, sino en la disciplina de querer transformar tu vida por Dios. La disciplina funciona de esa manera. No siempre va a nacer desde la emoción. Nace de entender que hay cosas demasiado importantes como para dejarlas solo por el impulso del momento. No sé cuántos de los que están acá han dejado muchas cosas importantes solamente por el impulso del momento. Algo así parecido ocurre con la palabra de Dios. Muchas personas esperan sentir algo especial para leerla o para detenerse a pensar en ella. Pero la vida espiritual empieza a crecer cuando una persona empieza a darle tiempo a la palabra, incluso en los días normales, incluso cuando no hay una emoción fuerte, incluso cuando sientes mucha tristeza, incluso cuando hay muchos problemas sobre tu vida. Y con el tiempo, lo que empezó como disciplina termina convirtiéndose en esa fuente de vida. Aquí hemos repetido mucho una frase: la disciplina te lleva al deleite. La disciplina de buscar de Dios todas las mañanas, todas las noches, te va a llevar al deleite, porque vas a entender con el paso del tiempo en el que empezaste a hacer cosas que no querías hacer, pero igual las hiciste, que te van a llevar al final a ese deleite de su palabra, porque el Señor se va a empezar a manifestar en tu vida y te va a empezar a mostrar cuál es el plan y cuál es el propósito que Él tiene para ti. ¿Cuál es ese plan y ese propósito que Él tiene para ti? Salmos 1 y 2 dice, 1 versículo 2, perdón, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Y me pareció importante volver a poner este versículo, que ayer era el versículo de base, porque hay algo que muchas personas descubren cuando empiezan a meditar en la palabra de Dios. Las personas empiezan a descubrir que la palabra no solo se lee, la palabra también se trabaja por dentro. Cuando simplemente nos quedamos leyendo un texto, el momento en el que termina, tú cierras el libro y lo dejas ahí. Pero cuando alguien se detiene a pensar en aquello que leyó, esa palabra empieza a acompañarte el resto del día.
Ayer, después de que terminé mi live, no me acuerdo a qué horas, alguien me escribió un mensaje y me dijo, vi que estuviste hablando de esto esta mañana. Y me sorprendió porque pude ver el versículo, un versículo que yo había mencionado acá, y pude ver cómo esa persona lo había desenglosado palabra por palabra. Y luego había puesto el significado de cada una de las cosas que de pronto no sé si para él o que había buscado y que significaba cada palabra. Eso es detenerse a pensar en lo que tú has leído. Eso es hacer que la palabra te acompañe el resto de tus días. Tú pudiste haber leído un versículo por la mañana y a las horas después no tenerlo en tu mente. No saber ni siquiera qué leíste. Pero también puedes haber leído un versículo en la mañana, escudriñado en él y no sacártelo de tu mente en todo el día. No porque todo el tiempo estés intentando recordarlo, sino porque cada palabra que está en la palabra de Dios está llena de una verdad que el Señor quiere hablar a tu vida. Te está hablando de una verdad en la que el Señor quiere conectar contigo. Alguien puede leer una promesa esta mañana de fidelidad de Dios y en esa mañana solo entenderlo de una manera general, o haber hecho y escudriñado cada palabra que se mencionaba en ese versículo. Más tarde aparece una preocupación, una incertidumbre, y esa misma promesa que tú escudriñaste en la mañana va a volver a tu mente. Y en ese instante vas a poder empezar a mirar tu problema, tu situación y ese versículo de forma diferente. No es repetir un versículo una y otra vez. Es permitirle a ese versículo que dialogue en una verdad contigo de la vida real. Cuando tú empiezas a dialogar con un solo versículo, cada mañana, algún cambio va a producir esto en tu mente, o por lo menos en tu manera de pensar. Todas las ideas que Dios te da a través de su palabra van a ocupar ese lugar donde antes habían preocupaciones, donde antes habían interpretaciones humanas, donde antes habían conclusiones precipitadas. Y con el tiempo vas a empezar algo muy diferente, a notar algo muy diferente. La forma en la que tú reaccionas va a empezar a ser significativamente notoria en el cambio. Y aquí no va a ser porque tú intentes comportarte de forma diferente. Acordémonos que Joyce nos dice que no se trata de cambiar nuestra manera de hablar o de decir, ay, habla más pasito, ay, habla de esta manera. No, se trata de vivir la verdad de la palabra de Dios. Hoy ella nos explica cómo puedes empezar a hablar diferente sin intentar tener un cambio humano en tu vida. Escudriña la palabra de Dios y esto va a salir de forma natural. Todo aquello que tú has empezado a meditar a través de su palabra va a construir una nueva manera de entender la vida. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuántas personas cada día que están en este lugar viven realmente lo que leen dentro de la palabra de Dios? ¿Y cuántas viven por los propios temores que hemos construido nosotros mismos bajo los pensamientos de nuestra vida o que permitimos que vengan a nuestra vida? Cuando la mente no se llena con la verdad de Dios, inevitablemente se llena con otra cosa. Por eso es importante que aprendas a detener tu mente en una verdad. Detén tu mente en una verdad. Josué 1, versículo 8. Estudia constantemente este libro de la vida
o este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente, Josué, así prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Tú quieres que te vaya bien en todo lo que hagas. Quiero que todas las personas que quieren que les vaya bien en todo lo que hagan, levanten ahí la manito, me pongan un puntico, lo que sea. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en todo lo que hagan? Porque en su palabra está la verdad. En su palabra está la verdad. José, Roberto, Jaime, Chelis, Vivian, Selén, Clara, Betty, mi María. Muchos queremos que nos vaya bien en todo lo que hagamos, ¿cierto? Y si alguien viniera y nos dijera hoy, oye, te tengo la respuesta para que te vaya bien en todo lo que tú hagas. Y solamente te dijera, es esta. Estudia constantemente el libro de la vida. Medita en él de día y de noche. Asegúrate de obedecer y entonces prosperarás. Obedecer no es fácil, ¿no? Pero lo que pasa o lo importante en esto es que antes de la palabra obedecer dice, estudia constantemente el libro de la vida. Porque cada vez que tú lees más y más, no por leer 5 capítulos, sino cada vez que tú escudriñas un solo versículo y le sacas todo el jugo, vas a aprender a obedecer mucho más fácilmente. Al principio, obedecer cuesta. Al principio, cuando el Señor me decía, ve y pides perdón, a mí me costaba. Y en ocasiones duraba semanas y le decía al Señor, mañana, hoy no me alcanzó el tiempo. Oh no, ya hoy no alcanzo, Señor. Pero cada vez que yo obedecía, descubría que había algo bueno y nuevo que el Señor quería ofrecer a mi vida. Y entonces, con el paso del tiempo, obedecer se volvía más sencillo. Y aún hay cosas que cuestan. Pero aquí está la respuesta. Y ojalá tuvieras tu Biblia y si no la tienes, que tú puedas anotar ahí un cuaderno y llegar a tu casa y meditar en Josué 1:8. Estudia constantemente el libro de la vida, medita en él de día y de noche, obedece todo lo que allí está escrito y entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que tú hagas. No necesitas leer el horóscopo, no necesitas que te lean la mano para saber cuál es la manera para que te vaya bien en la vida. En un solo versículo, el Señor te resume todo lo que tienes que hacer. El tema con la mente es que ella nunca para, nunca se queda quieta y en cuestión de minutos, una persona puede pensar en lo que tiene que hacer mañana. En cuestión de minutos, una persona puede pensar en todo lo que ocurrió ayer. En cuestión de minutos, una persona puede pensar en su preocupación económica. En cuestión de minutos, una persona puede pensar en un problema familiar y en muchas otras cosas más. Mientras que yo te estaba diciendo esto, por mi mente estaba pasando lo que yo tengo que hacer mañana. Estaba pasando lo que me pasó ayer. Estaba pasando de pronto esa preocupación económica que todavía tengo. Estaba pensando de pronto en esos problemas familiares, porque así es nuestra mente. Ella trabaja así, rápido. Y los pensamientos cambian con rapidez. Por eso muchas veces las personas sienten que su mente está llena de ruido. No sé cuántos acá piensen que la mente está llena de ruido, que su mente no se calla, que en todo momento está hablando. La meditación en la palabra introduce algo diferente en medio de todo ese movimiento que tiene la vida interna, la vida contigo. Cuando tú aprendes a meditar la palabra, ocurre algo diferente en ese movimiento
y rapidez en la que va la vida. Mientras tú no meditas en la palabra, ocurre un problema en la mañana, en el inicio del día, y tú dices, ya me frustré, Señor. Pero cuando tú has meditado en la palabra y viene ese problema, aprendes a respirar, aprendes a pensar antes de actuar. Ese primer pensamiento del día se puede quedar contigo durante todo tu día y puede obrar en todas las decisiones y la forma de ver la vida o de actuar frente a las adversidades que van a ocurrirte en ese día a día. Cuando tú tomas un versículo y decides pensar en él con calma, la confianza o la mente empieza a idear eso como una estructura de vida. Así ocurre cuando la mente se concentra en la verdad de Dios. Esa verdad empieza a poner orden a todos los pensamientos que estaban dispersos en tu vida. Una vez alguien me escribió por acá, esta mañana le oré al Señor y hice mi devocional cuando me levanté. La verdad es que el cambio que tuve en mi día fue impresionante porque estuve pensando en eso, en lo que yo medité en la mañana durante todo el día. Pero luego otro día escribió, no, ya está todo mal, me mandaron tales correos, me dijeron tales cosas. Esta mañana te levantaste y meditaste en su palabra. O pasó como nos pasó ayer, como la historia del hombre de ayer. Se hizo tarde y ya no había tiempo, Dios. Te busco en otro momento de mi vida. Una persona puede estar preocupada. No quiere decir que no. Pero si esa persona medita en las promesas del futuro y del cuidado que Dios dice que tiene por nosotros, esa promesa empieza a responder a ese temor de esa persona. Una persona puede sentirse insegura de una decisión, pero si medita diariamente en la enseñanza de la sabiduría en Proverbios que el Señor nos da, entonces esa enseñanza comienza a iluminar su situación. La meditación permite que la palabra entre en un diálogo con la vida real. La meditación que tú tengas cada mañana permite que la vida entre en un diálogo. Que esa palabra entre en un diálogo con la vida real. Deja de ser esa lectura aislada y se convierte en una conversación entre lo que Dios ha dicho y lo que la persona está viviendo. Y tal vez aquí es donde muchas personas empiezan a descubrir algo que nunca habían notado. No es que Dios no esté hablando, es que muchas veces nuestra mente a veces no se detiene lo suficiente para escuchar. Cuando la mente finalmente se detiene en la verdad, algo empieza a ocurrir en tu vida. Porque la vida comienza a verse con más claridad. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las personas toman decisiones todos los días. Algunas de esas decisiones son pequeñas, pero esas pequeñas decisiones pueden cambiar el ritmo de tu vida o el rumbo de tu vida. Y lo curioso acá es que muchas veces nosotros buscamos la dirección en otras personas, comparando opciones o comparando perspectivas. Tal piensa esto, esta persona piensa esto, esta piensa lo otro. O muchas veces esas decisiones se dejan llevar por imaginar lo que podrían hacer en un futuro. Si tomo esta decisión, ¿cómo me puedo ver en un futuro? Lo curioso acá es que en este versículo, el Salmo 119, 105, nos dice que la lámpara es a mis pies tu palabra
Y una lámpara no ilumina todo el camino. Yo ayer pensaba en esto, decía, Señor, pero ¿cómo es? Si una lámpara no ilumina todo el camino, una lámpara ilumina lo suficiente para dar esos siguientes pasos, pero la lámpara no me muestra con claridad qué es lo que va a pasar después. La lámpara no me deja ver con claridad lo que va a pasar después. Y entonces eso significa que la dirección de Dios muchas veces no llega con ese mapa completo a tu vida. Llega con la claridad de lo que te corresponde ahora, de lo que necesitas mirar ahora. De entender que cada día trae su afán. De entender que la preocupación de mi vida debe ser por el ahora, no por lo que va a ser mañana, no por lo que fue ayer, sino debe estar determinado en lo que estoy haciendo ahora en este momento. Lo que pasa es que esa claridad solamente funciona para las personas que están acostumbradas a meditar en su palabra día con día. Porque si tú y yo no estamos acostumbrados a meditar en nuestra palabra o a meditar en la palabra día con día, entonces va a ser mucho más difícil. Porque como seres humanos queremos ver el futuro. Como seres humanos queremos ver cuál va a ser la consecuencia. Como seres humanos queremos que el Señor nos diga cuál va a ser el resultado de este paso de fe que yo voy a dar. Y si no, no estoy dispuesto a darlo. Pero el Señor te está diciendo, tú a mí no me tienes que pedir explicaciones de nada. Das el paso de fe porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y tú ya viste que si das el siguiente paso, ahí van a estar mis manos firmes para sostenerte. Lo que sigue después, yo ya lo sé y tú no necesitas saberlo. Por eso Jeremías dice en uno de sus versículos, Señor, tú sí sabías muy bien los planes que tenías para mí. Tú sí sabías, Señor. Cuando una persona comienza a conocer los principios de Dios, empieza a identificar también cuáles son esas decisiones que pueden reflejar el corazón de Dios. Mira, la palabra de Dios no solo está para informar, la palabra de Dios está para formar un criterio en tu vida. Formar un criterio en tu vida. Y cuando ese criterio se empieza a formar, tus decisiones también empiezan a cambiar. Tal vez en ese momento una persona se dé cuenta algo que antes no había considerado. Y es que muchas decisiones difíciles no se resuelven buscando más opiniones, sino aprendiendo a escuchar mejor lo que Dios ya dijo sobre tu vida. No está mal pedir la opinión de alguien. No está mal pedir el consejo de alguien. No está mal llamar a alguien que tú sabes que tiene la suficiente sabiduría para aconsejarte con un propósito que posiblemente está alineado con el plan de Dios. Lo que está mal es cuando tú empiezas a depender de todas las opiniones que diga esa persona y tú dejas de ir delante del Señor a pedirle a Él su opinión. Necesitas fortalecer tu vida con la verdad. En Romanos 10, versículo 7, así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la palabra de Dios, la buena noticia de la palabra de Dios. La fe no aparece de forma automática. La fe se fortalece cuando una persona escucha repetidamente quién es Dios y qué ha prometido. Te hago yo la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Y qué ha prometido para ti? ¿Sabes quién es Dios y qué ha prometido para ti? Por eso, la meditación en la palabra es tan importante. Porque permite que las promesas de Dios se escuchen más de una vez.
Permítete escuchar las promesas de Dios más de una vez. Y voy a decir algo. Muchas veces, bueno, yo ahorita ya no uso tanto redes sociales. Tengo un Facebook, tengo un Instagram. Pero de por sí en Facebook sé que aparecen muchos enlaces de ¿por qué tu pareja te está engañando? Señales de que tu pareja está con otra persona. 5 tips para verte más guapa y más hermoso. Señales de que tú tienes ansiedad y esa ansiedad ya no tiene cura. Y por lo general, como seres humanos, él hace esto. Él también hace esto. Y las 5 señales de que tu pareja te es infiel, resulta y pasa que en todas tú la chuleaste. ¿A cuánto les ha pasado? De pronto no con la pareja, pero con esos, lo sabía. Y vamos allá y ponemos así. Y a veces son artículos muy largos. Artículos. Y pasamos todo el tiempo leyendo ese artículo. A veces dejamos lo que estamos haciendo por leer ese artículo. Pero cuando la palabra de Dios está ahí puesta, ya tiene hasta tierra porque no le hemos abierto. Promesas de Dios. Un futuro con Dios. El milagro de las bodas de Caná. Ay, sí, no, cierto. Permítete escuchar las promesas de Dios una vez más. Cada vez que tú meditas en una promesa de Dios, deja de quedarse como una lectura rápida y vas a volver a pensar en ella una y otra vez y vas a volver a recordarla y vas a volver a traerla a tu mente en esos momentos difíciles. Pero cuando tú permites que un artículo te diga las 5 señales de que tu esposo o tu esposa te están siendo infiel, entonces ese lugar te va a prometer que tu hogar se va a terminar por un artículo que tú leíste. De lo que tú te alimentes, fortalece tu corazón. De aquello que tú te estés alimentando, se va a fortalecer tu corazón. Porque los temores empiezan a ser confrontados con la verdad. Pero cuando tu temor es saber qué hace tu esposo o tu esposa, o qué pasa con tu mente, con tus pensamientos, entonces ese temor se va a volver más grande, porque ese artículo que abriste en Facebook te dijo que sí tenías ese diagnóstico, que sí te estaban engañando, que tu amiga en realidad no es tu amiga, que tú en realidad no eres tan linda o tan guapo como tú pensabas. En la palabra de Dios, las dudas empiezan a encontrar respuestas. Las mentiras muchas veces se repiten en la mente porque comienzan a tomar fuerza. Pero cuando esas mentiras que se repetían en tu mente una y otra vez comienzan a ser reemplazadas por las promesas que se encuentran en la verdad de la palabra de Dios, es Dios quien ocupa ese primer lugar. Por eso cuando Joyce habla acá de la meditación, no es simplemente una práctica espiritual sobre tu vida. Es la forma en la que Dios va a reconstruir el interior de una persona. Porque al final,
La pregunta no es si enfrentarás momentos difíciles o no. La pregunta es con qué verdad tú vas a enfrentar esos momentos difíciles. Cuando la palabra empieza a acompañar la vida diaria, tu vida también empieza a cambiar. Juan 15:7. Pero si permaneces en mí y en mis palabras, estas permanecerán con ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concebido. Ay, ¿cuántos de acá levantaron la mano y dijeron: Señor, yo quiero que tú me des esa vida próspera y todo lo que anhelo? Otra promesa más. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será concedido. Si tan solo entendiéramos la verdad que hay en sus palabras. Hay una diferencia muy grande entre visitar la palabra de Dios y vivir acompañado por ella. Cuando alguien lee solamente ocasionalmente, la experiencia con la Biblia se limita a ciertos momentos del día. Cuando una persona medita en la palabra con constancia, algo tiene que cambiar. Las palabras de Dios comienzan a aparecer en tu vida cotidiana. Aparecen cuando surge la preocupación. Aparecen cuando llega una decisión difícil. Aparece cuando llega el corazón y necesitas recordar quién es Dios. Aparece cuando deja de ser solo un texto que tú estás consultando porque te estás metiendo en un plan de lectura de un año. Cuando tú lo haces con conciencia, la palabra deja de ser solo un texto que estás consultando y se convierte en una presencia constante que te orienta, que te consuela, que te fortalece. Mira, la persona que no se acerca a la palabra pocas veces va a tener una respuesta clara sobre su vida. Lo único que va a cambiar realmente una relación tuya con Dios es que la palabra deje de ser algo que simplemente leas y empieza a ser algo en lo que tú estás meditando. Mira, si miras todo lo que hemos hablado hoy, comenzamos a entender que meditar la palabra no es simplemente leer un versículo bonito en la mañana. No. Tampoco es cumplir con una rutina espiritual para parecer que hiciste algo correcto. Meditar es permitir que lo que Dios te dijo empiece a actuar en tu manera de pensar. Es permitir que una verdad se quede contigo el tiempo suficiente para empezar a cambiar la forma en la que tú miras la vida. Porque muchas veces el problema no es que Dios no haya hablado. Dijo alguien que días cuando yo estaba hablando de las veces en las que el Señor está con brazos abiertos esperándonos. Y decía, creo que fue ayer, ¿y qué pasa cuando estoy acá esperándolo y el Señor no viene? El problema no es que Dios no te haya hablado. El problema es que andas viviendo demasiado rápido, pasando por tantas cosas al mismo tiempo, escuchando voces de aquí, escuchando voces de allá, que la palabra de Dios nunca tiene el tiempo suficiente para entrar en tu mente y para hacer el trabajo que ella puede hacer contigo. Mira, como profesional en el área de la salud mental, puedo decir que ninguno de los libros que exista en el área de la psicología reemplaza el libro de la vida. Ninguno. La Biblia habla de temas de ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia. No los menciona directamente porque en esa era no habían esos términos,
Pero cuando tú descudriñas el DSM-5, el DSM-4, 3, 2 y 1 y todos sus diagnósticos, entiendes cómo en medio de la palabra también existían cosas como estas. Ahí está. Su palabra permanece antes, ahora, después y para siempre. El problema es que cuando la palabra no ocupa ese lugar en tu vida que debería ocupar, algo más la ocupa. Los temores ocupan ese lugar. Las preocupaciones ocupan ese lugar. Las opiniones de otras personas ocupan ese lugar. Pero cuando decides detenerte y meditar en lo que Dios ha dicho, algo va a empezar a cambiar. No todo va a cambiar de un día para otro, pero poco a poco la mente va a empezar a reordenarse y tu corazón va a empezar a fortalecerse y tus decisiones van a empezar a alinearse con una verdad mucho más grande que las emociones del momento. Por eso, la meditación en la palabra no es solamente un detalle pequeño de la vida espiritual. Es una de las maneras en la que Dios forma tu corazón. Imagina a alguien que escucha una canción por primera vez. Una canción increíblemente hermosa. Pero solo escuchamos una vez. Y cuando volvemos a ponerla, probablemente diríamos, wow, qué canción tan bonita. Pero no la recordaríamos con claridad. Yo ya sé que yo ya la escuché, pero no la recuerdo con claridad. No sé cómo empieza, no sé cuál es, me sé más o menos el ritmo de la melodía. Y con el tiempo termino olvidando. Pero cuando una canción se escucha una y otra vez, esa melodía comienza a quedarse en tu mente. Y a veces tú vas en la calle y empiezas a tatarear la canción. Y a veces tú vas pensando en algo y tu mente empieza a tatarear la canción. Porque esa melodía que tú ya escuchaste varias veces comienza a aparecer en tu mente sin siquiera pensarlo. Y de repente te descubres ahí, tatareando una canción mientras haces cualquier otra cosa. Eso pasa porque esa canción entró en tu memoria, porque tú ya la escuchaste varias veces y dijiste, wow. Algo muy parecido ocurre con la palabra de Dios. Si solo la lees una vez y sigues adelante, tal vez recuerdas que fue un buen versículo, pero cuando tú vuelves a ella, cuando tú vuelves y lo traes a tu mente varias veces, esa verdad comienza a quedarse dentro de ti. Y un día te vas a sorprender a ti mismo, recordando esa promesa, justo en el momento en el que lo necesitabas. Esas frases bíblicas van a empezar a aparecer cuando estés preocupado, cuando estés a punto de tomar una decisión. La palabra de Dios deja solamente de ser algo que leíste y comienza a ser algo que vive dentro de ti. Y tal vez hoy aquí hay muchas personas que se dan cuenta que muchos de los versículos no han sido estudiados con claridad. No se trata solamente de cuánto lees la Biblia al día. Se trata de cuánto espacio le permites ocupar dentro de tu vida. Porque hay personas que leen muchos capítulos, pero nunca se detienen en una sola verdad. Y hay otras que leen tal vez unas pocas líneas al día, pero se quedan allí el tiempo suficiente para que Dios les hable profundamente. Hoy no necesitas leer un montón de páginas. No necesitas correr un montón de páginas. Tal vez lo único que necesitas es detenerte en una sola palabra, en un solo versículo y permitir que Él te acompañe durante todo el día. Pensarla, recordarla, volver a ella. Porque así es como sucede la transformación espiritual, no cuando acumulas información,
sino cuando esa verdad de Dios finalmente encuentra un espacio sobre tu vida para poder quedarse en ese lugar. Y tal vez puede ser ese el comienzo de una vida diferente. No una relación bíblica basada en la prisa de la vida, sino una relación con la palabra de Dios, por fin. Que ahora por fin tengas el tiempo de escucharla y de meditar en ella. Así que hoy yo te quiero invitar o motivar a buscar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida a través de su palabra. Escudriña. No te quedes solo con una lectura rápida. Detente, escribe, piensa, vuelve a ese versículo una y otra vez. Mira, esto no solo te ocurre a ti, nos ocurre a todos. Abro la Biblia y me canso. Empiezo a bostezar. Me da sueño. Mi mente se dispersa. Quiero mirar el teléfono. No te dejes vencer. Antes de empezar, órale al Espíritu Santo. Señor, abre las puertas de tus cielos y que mi palabra o que este momento solamente llegue a ti, solamente sea una intimidad contigo.